were very popular. I think if you looked at the polling, Elon was not. So I believe that the boards of directors at his various companies wanted him to come back and run those companies. Durante los primeros años del mandato de Donald Trump, su política exterior y comercial se basó en una premisa clara: imponer fuerza, intimidar y obligar a sus interlocutores a ceder. Su equipo lo aplicó con determinación, especialmente en el plano económico. Aranceles punitivos, amenazas públicas, acuerdos bilaterales forzados. La estrategia funcionó en muchos frentes, especialmente contra socios que, aunque poderosos en teoría, carecían de la cohesión y voluntad política para resistir. La Unión Europea fue el ejemplo más elocuente. A pesar de ser un bloque de 27 países con un PIB colectivo superior al de China, se rindió rápidamente. Trump impuso condiciones desequilibradas en nombre de America First, y Bruselas, debilitada por divisiones internas, cedió. El presidente francés lo dijo sin tapujos: fue una sumisión. El acuerdo sacrificó sectores clave como el agrícola y el industrial europeo sin obtener una reciprocidad clara. Era una humillación diplomática maquillada como pragmatismo económico. Este precedente generó confianza en Washington. Si la poderosa Europa podía doblegarse, ¿por qué no Pekín? Pero esta lógica olvidó algo esencial. China no juega bajo las reglas occidentales. La política comercial de Trump, basada en la dominación unilateral, estaba mal diseñada para un rival estructural como China, cuyo sistema político centralizado permite respuestas rápidas, cohesión estratégica y una paciencia que desconcierta a Occidente. En abril de 2025 todo comenzó a desmoronarse. Tras imponer aranceles del 30% a importaciones chinas por cientos de miles de millones de dólares, el gobierno estadounidense esperaba una rendición silenciosa. Pero China no solo no se doblegó, sino que respondió con una precisión quirúrgica. Introdujo aranceles del 10% que golpearon directamente a los pilares electorales de Trump, agricultores del Medio Oeste, fabricantes de tecnología, exportadores clave. Y fue entonces cuando emergió el verdadero antagonista en este tablero, Xi Jinping. Frente a líderes europeos que titubean ante la presión, Xi se mantuvo firme. En reuniones a puerta cerrada, incluso Trump reconoció que su homólogo chino no era negociable. La resistencia de Pekín no fue emocional ni impulsiva, sino estratégica. Identificó los puntos débiles de la economía estadounidense y los atacó con disciplina. Uno de los movimientos más efectivos fue en el terreno de los minerales raros. Más del 60% de la cadena de suministro global de estos elementos críticos necesarios para smartphones, coches eléctricos, armamento avanzado, está bajo control chino. Cuando EU intensificó la presión, China redujo exportaciones, introdujo restricciones y envió una señal clara. No jugaría el juego estadounidense sin consecuencias. Los efectos no tardaron en sentirse. Empresas como Apple, Tesla y Qualcomm enfrentaron interrupciones severas en su cadena de suministro. Los agricultores vieron colapsar sus exportaciones a China, especialmente en soja, un sector que había sido clave para sostener el apoyo político de Trump en el interior del país. Mientras tanto, las firmas tecnológicas estadounidenses comenzaron a perder participación en el mercado chino, desplazadas por competidores locales o directamente bloqueadas. Y todo esto ocurrió sin que Pekín pronunciara una sola amenaza estridente. Simplemente aplicó una estrategia de sustitución interna, fortaleció su base industrial nacional y dejó que Washington sintiera las consecuencias de sus propias decisiones. El mensaje era claro: China no sería un Canadá, ni una Alemania, ni una Corea del Sur. El punto de inflexión llegó con las negociaciones programadas en Estocolmo. La administración Trump esperaba que fueran rápidas, efectivas y que resultaran en una victoria tangible para vender políticamente. Pero desde el inicio China se mostró inflexible. La delegación estadounidense, encabezada por el secretario del Tesoro Scott Bessent, llegó con un guión claro y se encontró con una muralla.
Beijing no aceptó plazos impuestos. Rechazó condiciones desequilibradas. Se limitó a reiterar su disposición al diálogo sin hacer concesiones concretas. Y todo esto mientras EEUU lidiaba con sus propias fracturas internas. Dentro del círculo de Trump, algunos querían redoblar la presión. Otros temían que eso haría colapsar definitivamente las conversaciones. Y mientras el caos se apoderaba del lado occidental, China se mantuvo en silencio, segura de que el tiempo jugaba a su favor. Sabía que la presión pública, los mercados y la urgencia electoral estadounidense harían más daño a Washington que a Pekín. Lo que había sido un patrón de dominación comenzaba ahora a ser un signo de impotencia. Mientras Washington intentaba recuperar el control de las negociaciones en Estocolmo en Pekín, se ejecutaba una estrategia mucho más amplia y profunda. No se trataba solo de resistir. Era una guerra económica cuidadosamente diseñada para exponer las vulnerabilidades de Estados Unidos y redefinir el equilibrio de poder global. Xi Jinping, respaldado por el Comité Central del Partido Comunista Chino, apostó por una resistencia estructural en todos los frentes: materias primas, tecnología, comercio agrícola, finanzas y diplomacia. Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia fue el control de las tierras raras. Estos minerales esenciales para industrias clave como defensa, aeroespacial, telecomunicaciones y energías renovables se convirtieron en una palanca silenciosa, pero poderosa. En 2024, más del 60% de la producción global provenía de China. Al reducir gradualmente las exportaciones hacia EEUU, Pekín no solo presionó a la Casa Blanca, sino que sembró el pánico entre los fabricantes occidentales. Los efectos fueron devastadores. Empresas como Raytheon y Lockheed Martin advirtieron sobre posibles demoras en la producción de sistemas de misiles y radares. El Departamento de Defensa incluso elaboró un plan de emergencia para diversificar el suministro sin éxito inmediato. China, a través de una simple política de cuotas y licencias, demostró que podía influir en los engranajes del poder militar estadounidense sin disparar una sola bala. Pero eso era solo el principio. En paralelo, Xi Jinping lanzó una ofensiva de sustitución tecnológica. La administración china aumentó las subvenciones a empresas nacionales como Huawei, SMIC y BYD, impulsando la producción local de semiconductores, baterías y componentes de IA. En apenas 6 meses, varios contratos de empresas estadounidenses fueron cancelados o transferidos a proveedores locales. La situación se tornó más crítica con la restricción de componentes esenciales para la industria tecnológica. Qualcomm y Nvidia, que habían dominado el mercado de chips en Asia, vieron caer su participación. El acceso a centros de datos, contratos de nube y plataformas digitales quedó cada vez más restringido. Incluso Apple, históricamente resistente a las tensiones, tuvo que reestructurar sus operaciones y acelerar la salida de parte de su producción hacia India y Vietnam. Washington se encontró atrapado en su propia trampa. Al intentar castigar a China, había revelado la profunda interdependencia entre ambas economías. Las cadenas de suministro que durante décadas se habían desarrollado bajo el modelo de justo a tiempo comenzaron a fallar. Los precios aumentaron, los márgenes de ganancias se redujeron y la inflación tecnológica se disparó. Mientras tanto, los agricultores estadounidenses enfrentaban su propio drama. China, que representaba más del 25% del mercado exterior de productos agrícolas de EU, canceló múltiples contratos de importación. El precio de la soja cayó un 18% en menos de 2 semanas. Los criadores de cerdos en Iowa y Kansas, grandes votantes republicanos, denunciaron la ruina inminente. Los subsidios federales apenas alcanzaban para mantenerlos a flote. El impacto no era solo económico, era político. Los asesores de campaña de Trump comenzaron a alertar sobre la pérdida de apoyo en estados clave del cinturón agrícola. Las encuestas internas reflejaban un creciente descontento entre trabajadores rurales y empresarios del sector primario.
El gran acuerdo con China, prometido en 2020, se había convertido en una promesa rota que ahora pasaba factura. En respuesta, el equipo de Trump intentó dar marcha atrás. Se organizaron reuniones secretas con emisarios chinos en Estocolmo, Berlín y Ginebra. El tono cambió. Lo que antes eran amenazas y exigencias, ahora eran súplicas por entendimiento. Pero China no olvidó. Su respuesta fue diplomáticamente impecable. Estamos dispuestos a dialogar, pero en condiciones de igualdad. Este cambio de tono contrastaba con la imagen pública que Trump quería mantener. Mientras en Twitter proclamaba victorias inexistentes, sus delegados en Europa enfrentaban humillación tras humillación. Scott Bessent, bajo presión de Wall Street y el propio Pentágono, intentó convencer a su contraparte china de prolongar la tregua arancelaria más allá del 12 de agosto. Pekín aceptó, pero solo bajo un acuerdo de principio sin garantías, sin documentos firmados y sin concesiones. Esta maniobra fue calculada. China sabía que Washington estaba desesperado, y también sabía que podía estirar la cuerda sin romperla. Cada día que pasaba sin una solución concreta representaba un deterioro más profundo del poder negociador estadounidense. Además, en la esfera internacional, China comenzó a capitalizar su posición. Países de Asia Central, África y América Latina comenzaron a firmar acuerdos bilaterales con Pekín, ignorando las sanciones secundarias impuestas por EU. En julio de 2025, una delegación de ministros de energía de África Occidental firmó con Beijing un pacto de cooperación en litio y grafito. Se interpretó como una señal clara de alineamiento con China en plena guerra económica. Incluso en Medio Oriente, aliados tradicionales de Washington como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes comenzaron a diversificar sus alianzas, abriendo la puerta a inversiones chinas en infraestructura digital y militar. El mundo, sin hacer mucho ruido, empezaba a girar en otra dirección. Así, lo que empezó como una guerra comercial limitada se había transformado en un rediseño del mapa geoeconómico global. Y en ese nuevo orden, Estados Unidos ya no parecía tener el timón. En las salas cerradas del Grand Hotel de Estocolmo, donde alguna vez se firmaron tratados históricos de paz, esta vez reinaba una tensión helada. Las delegaciones de Estados Unidos y China se reunían una vez más para intentar rescatar un proceso que a ojos de muchos analistas ya estaba irremediablemente comprometido. Para el secretario del Tesoro Scott Bessent, era una misión casi imposible lograr avances concretos sin más concesiones mientras la Casa Blanca exigía resultados rápidos. El ambiente era opaco. No había no había gestos públicos de buena voluntad ni ruedas de prensa conjuntas. El lenguaje corporal lo decía todo: miradas frías, silencios largos, respuestas calculadas. La prensa europea, desde Político hasta Le Monde, describía las conversaciones como una coreografía de desencuentros. Desde el primer día, China dejó claro que no aceptaría imposiciones ni plazos artificiales. La delegación estadounidense, por su parte, llegó armada con propuestas pero sin margen real de maniobra. El contexto no ayudaba. Con el plazo del 12 de agosto acercándose, fecha en que expiraba la pausa temporal de los aranceles, introducida en mayo, cualquier dilación podía desencadenar una nueva escalada. Trump exigía resultados para evitar otra sacudida en los mercados financieros. Wall Street ya había comenzado a descontar un posible fracaso. El Dow Jones cayó un 4,2% en 3 días, y el yuan, pese al control estatal, ganó terreno frente al dólar. Pero lo que más inquietaba al equipo estadounidense era la firmeza imperturbable de los chinos. No solo se negaban a firmar compromisos claros, sino que también rechazaban discutir ciertos temas que Washington consideraba fundamentales: el comercio de petróleo con Irán, las exportaciones tecnológicas a Rusia y la sobreproducción industrial china que saturaba los mercados globales. Para China, estos puntos eran asuntos de soberanía.
Para Estados Unidos eran líneas rojas. Besant intentó mediar. En un movimiento desesperado ofreció una extensión técnica de la tregua por 60 días sin condiciones adicionales. La respuesta china fue tan educada como devastadora. Aceptarían estudiar la propuesta, pero solo si se eliminaban los aranceles sobre bienes tecnológicos de alto valor. Algo inaceptable para la administración Trump. El secretario, enfrentado a una delegación inflexible y presionado desde Washington, comenzó a perder apoyo dentro de su propio equipo. Algunas voces pedían endurecer la postura. Otras, como la del jefe del Consejo Económico Nacional, proponían un giro pragmático. Fuentes cercanas a las negociaciones filtraron que hubo momentos de tensión personal. En una cena informal, Besant habría alzado la voz ante su homólogo chino, acusándolo de obstruccionismo. La respuesta fue demoledora. «Ustedes no están acostumbrados a que les digan que no». La frase, que se volvió viral en redes chinas, simbolizaba el cambio de época. Ya no era Pekín quien imploraba acceso a mercados. Era Washington quien necesitaba resultados para no perder credibilidad interna. Mientras tanto, los analistas internacionales comenzaban a hablar abiertamente del estancamiento estratégico de EEE-UU en su competencia con China. The Economist tituló su portada «La era del empate tenso». Bloomberg advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, se activarían automáticamente nuevos aranceles cruzados, afectando a más de 180.000 millones de dólares en comercio bilateral. Pero lo más preocupante no eran las cifras, sino la narrativa. Por primera vez en décadas, Estados Unidos parecía el actor reactivo, mientras China ganaba tiempo y fortalecía su frente interno. La administración Trump debía justificar ante la opinión pública por qué una estrategia basada en la presión máxima había producido tan pocos frutos. En los estados industriales del norte, los sindicatos comenzaban a expresar su decepción. General Motors y Boeing alertaban sobre posibles recortes si el conflicto se prolongaba. Besant, conocedor del funcionamiento de los mercados y los lobbies empresariales, entendía que se estaba jugando algo más que un acuerdo comercial. Era la credibilidad de toda una doctrina económica. La llamada doctrina Trump, basada en el uso del poder comercial como arma de presión geopolítica, mostraba grietas profundas, y el adversario, lejos de desmoronarse, se mostraba cada vez más sólido. La delegación china, encabezada por el viceprimer ministro Liu He, jugó con inteligencia. Cada propuesta era respondida con preguntas técnicas, solicitudes de tiempo para consultar con Pekín o contraofertas que sabían serían inaceptables. Estaban ganando tiempo, sabían que la urgencia no era su. Un analista del Carnegie Endowment lo resumió así: China juega a largo plazo a 90 días electorales. Cuando se anunció al final del segundo día que ambas partes estaban abiertas a prorrogar la pausa sin firmar nada, quedó claro que no había progreso real. Solo gestos para evitar el colapso inmediato. Todo dependía una vez más de una decisión personal de Donald Trump: extender la tregua sin logros claros o arriesgarse a una nueva guerra comercial en plena campaña electoral. En ese limbo, la relación bilateral más importante del planeta flotaba sin timón. Y en ese silencio incómodo, el mundo observaba con creciente inquietud. Mientras el drama de las negociaciones en Estocolmo ocupaba los titulares de las grandes potencias, otro golpe silencioso pero estratégico se gestaba en el Istmo de Panamá. Lo que inicialmente fue presentado por la administración Trump como una jugada maestra para contrarrestar la expansión marítima de China, terminó en una humillación geoeconómica que sacudió no solo a Washington sino también a los mercados globales. El acuerdo de adquisición de 43 puertos en 23 países, liderado por BlackRock y la naviera suiza MSCC, se desmoronó frente a los ojos del mundo. El corazón del acuerdo giraba en torno a dos joyas logísticas, los puertos de Balboa y Cristóbal,
a ambos extremos del Canal de Panamá. Controlar estas infraestructuras significaba en términos estratégicos reconfigurar las rutas del comercio global y limitar el poder de influencia de Pekín en la región. La operación, valorada en 22.800 millones de dólares, tenía el respaldo explícito de la Casa Blanca. Trump incluso la calificó como una victoria para la libertad de navegación. Pero esa euforia duró poco. La contraparte, C.K. Hutchison Holdings, una empresa con fuertes vínculos con China, enfrentó presiones abrumadoras desde Pekín. No solo se movilizaron los reguladores chinos para bloquear la operación, sino que los medios estatales comenzaron una ofensiva mediática sin precedentes, acusando a Hutchison de vender activos estratégicos a intereses extranjeros hostiles. La inclusión de COSCO, la naviera estatal china, como condición para aprobar el acuerdo fue el clavo final en el ataúd. BlackRock, atrapado entre las demandas regulatorias chinas y las expectativas políticas estadounidenses, no pudo maniobrar. El plazo exclusivo de negociación expiró sin firma. Según fuentes del South China Morning Post, la empresa ahora explora retirarse por completo, mientras que Hutchison ya está en conversaciones avanzadas con un consorcio chino alternativo que incluiría a actores como China Merchants Group y CITIC. Este revés es más que un simple fracaso empresarial. Es una señal clara de que Estados Unidos, incluso con sus instrumentos financieros más potentes, no puede competir directamente con el aparato estatal chino en entornos estratégicamente sensibles. Mientras Washington confiaba en el capital privado y las asociaciones voluntarias, Pekín operaba con una lógica de Estado, con todos los instrumentos del poder alineados hacia un objetivo común. Pero el golpe no vino solo desde el exterior. Panamá también vivía su propio terremoto interno. El Contralor General de la República presentó una demanda para anular las concesiones portuarias originales otorgadas a Hutchison, alegando irregularidades que habrían costado al Estado más de 5.000 millones de dólares. La batalla judicial no solo paralizó temporalmente cualquier venta, sino que desató una ola de incertidumbre entre los inversores internacionales. La prensa panameña habló de nacionalismo económico, disfrazado de legalismo. La percepción de inestabilidad fue inmediata. Moody's y Fitch revisaron a la baja la perspectiva crediticia de Panamá. Proyectos paralelos de infraestructura, incluidos corredores ferroviarios y zonas logísticas especiales, fueron congelados. Algunos analistas ya comparan la situación con lo ocurrido en Argentina tras la renacionalización de YPF en 2012, un giro político que ahuyenta la inversión externa por años. En este contexto, la imagen de Estados Unidos como garante de estabilidad regional quedó severamente dañada. Lo que debía ser una demostración de fuerza, retomar posiciones clave en América Latina, se transformó en un ejemplo de impotencia. China, sin disparar una sola bala ni imponer una sola sanción, había logrado frenar la expansión estadounidense y preservar su influencia en una de las rutas más críticas del planeta. Y más allá del caso concreto, el mensaje fue claro: cualquier operación internacional que excluya o ignore a China enfrentará resistencia. Ya no se trata de competir por contratos, se trata de definir las reglas del juego. Y en ese tablero Beijing parece tener más herramientas, más paciencia y más determinación. Desde Nueva York, Larry Fink, CEO de BlackRock, se vio obligado a emitir una declaración pública, minimizando la importancia del colapso del acuerdo. Pero en círculos financieros se entiende que este episodio es un recordatorio brutal de los límites del poder occidental en un mundo cada vez más multipolar. La confianza en que el capital podía doblegar la geopolítica ya no es válida. En Washington la derrota fue recibida con silencio incómodo. Ni Trump ni Besant hicieron comentarios públicos. La Casa Blanca se limitó a reiterar su compromiso con la libertad de comercio y el orden internacional basado en reglas. Pero en América Latina, esa retórica suena cada vez más vacía. Mientras tanto, China no solo conserva su influencia, sino que ahora tiene argumentos para presentarse
como un socio más confiable y menos intervencionista. El fracaso de Panamá no es un hecho aislado, es parte de un patrón. Primero fue la resistencia china en Estocolmo, luego la contraofensiva con tierras raras, ahora la pérdida de uno de los enclaves logísticos más simbólicos del hemisferio occidental. Todo en menos de 6 meses. La pregunta que ya resuena en los pasillos del Pentágono, en los consejos de administración de Wall Street y en los cafés de Bruselas es la misma. ¿Está Estados Unidos preparado para una competencia de largo plazo con un rival que no juega bajo las mismas reglas? Por ahora las señales no son alentadoras. A medida que se cierra este capítulo de confrontaciones diplomáticas, acuerdos comerciales truncados y tensiones geoeconómicas, el panorama global revela una verdad inquietante para los estrategas de Washington. La era de la hegemonía indiscutida de Estados Unidos se está desvaneciendo, y China avanza con pasos firmes hacia un nuevo modelo de liderazgo global. Ya no se trata de una competencia abstracta entre sistemas económicos o visiones ideológicas. Es una lucha directa por el control de las reglas de los flujos estratégicos de los espacios de poder. Lo que ha ocurrido en Estocolmo, en Panamá, y en los mercados internacionales durante los últimos meses, no son simples incidentes aislados. Son señales claras de una reconfiguración del orden internacional. En cada escenario, negociación, inversión, comercio, Estados Unidos se encontró en desventaja sin una estrategia coherente para adaptarse a las nuevas dinámicas impuestas por Beijing. Los fracasos acumulados pesan más cuando se miran en conjunto. La estrategia de presión máxima diseñada en los primeros años de la administración Trump y replicada con variantes por sus sucesores, ha llegado a un punto muerto. Enfrentada a una China que combina planificación a largo plazo, cohesión estatal y un aparato diplomático cada vez más sofisticado, la política exterior estadounidense aparece reactiva, dividida y a menudo errática. El secretario del Tesoro Scott Bessent regresó a Washington sin ningún acuerdo firmado. El intento de extender la pausa arancelaria por 90 días quedó en el aire sujeto a condiciones inaceptables. Trump, enfrentado a presiones electorales internas y a una creciente incertidumbre económica, se muestra cada vez más impredecible. A falta de resultados tangibles, recurre al discurso de la confrontación patriótica, acusando a China de manipulación, traición comercial y ambiciones imperiales. Pero fuera de su base, dura pocos parecen convencidos. Mientras tanto, Beijing no pierde el tiempo. La diplomacia china ha intensificado sus contactos con América Latina, África y el sudeste asiático. En julio, el presidente Xi Jinping encabezó una cumbre virtual con líderes del grupo BRICS-PAPUS en la que se acordaron mecanismos de cooperación tecnológica fuera del dólar estadounidense. En África, nuevas rutas logísticas conectadas al puerto de Mombasa, financiadas por bancos chinos, están transformando el comercio regional. Y, en América Latina, los proyectos energéticos de Petrochina y Sinopec avanzan sin la interferencia habitual de Washington. Pero quizá el giro más simbólico se dio en Medio Oriente. Tras años de dominio diplomático estadounidense, China logró mediar un nuevo acuerdo comercial entre Arabia Saudí e Irán para el desarrollo conjunto de refinerías en la región del Golfo. Este movimiento impensable, una década atrás, consolidó a Pekín como un actor legítimo en una de las regiones más sensibles del planeta. Mientras tanto, se ve cada vez más reducido a reaccionar ante decisiones que no controla. A nivel interno, las consecuencias también se sienten. La guerra económica con China ha disparado la inflación en sectores tecnológicos y agrícolas, ha generado escasez de componentes críticos y ha obligado a empresas como Apple, Boeing y General Motors a redefinir sus cadenas de suministro a contrarreloj. Los consumidores estadounidenses pagan más mientras que los agricultores del Medio Oeste pierden mercados que costará años recuperar. La política exterior estadounidense se encuentra en un cruce de caminos,
Algunos dentro del establishment proponen una vuelta al multilateralismo clásico, con el apoyo renovado de Europa y aliados asiáticos como Japón, Corea del Sur y Australia. Otros fieles a la línea de Trump insisten en una confrontación frontal con China, incluso si eso implica mayores costos económicos. El problema es que ninguna de las dos estrategias ha mostrado por ahora una capacidad real de frenar el avance de Beijing. Y mientras Washington debate el tiempo, sigue corriendo. Cada mes que pasa sin acuerdos, sin resultados y sin dirección clara, refuerza la percepción global de que el liderazgo estadounidense ya no es confiable. El colapso del Acuerdo de Panamá no solo expuso los límites del poder financiero de Wall Street, expuso también que incluso las operaciones, respaldadas por la Casa Blanca, pueden fracasar si se oponen al interés estratégico chino. En este contexto se abre una nueva fase para el mundo, una fase de competencia estructural de alianzas fluidas de polos múltiples. El siglo XXI no tendrá un solo centro de gravedad, sino varios. Y en ese nuevo mapa, Estados Unidos deberá elegir o adapta su estrategia, acepta la necesidad de pactos reales y no de imposiciones, o se resigna a ser un actor más entre muchos. La pregunta que queda es tan simple como urgente. ¿Está preparada la democracia estadounidense, con sus ciclos cortos y polarización interna, para competir con un modelo autoritario planificado y paciente como el de China? La respuesta no será inmediata, pero lo que sí está claro es que la era del dominio indiscutido ha terminado. Y mientras las potencias se reconfiguran, el resto del mundo observa. Algunos con preocupación, otros con esperanza, pero todos conscientes de que estamos entrando en una nueva etapa de la historia global.